Los atributos de la personalidad son características inherentes a cada individuo que determina su forma de pensar, sentir y actuar. Estos atributos pueden ser físicos, emocionales, psicológicos o conductuales, y en algunos casos pueden ser registrados por las autoridades civiles. En el caso de México, el registro civil es el organismo encargado de llevar el registro de los actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas, como el nacimiento, el matrimonio, defunción, adopción, reconocimiento de hijos y, en cambio, estos actos son asentados en actas que son expedidas por el registro civil. En las actas de nacimiento, por ejemplo, se registran datos como el nombre completo de la persona, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, entre otros. Sin embargo, los atributos de la personalidad no suelen ser registrados en estas actas. Es importante destacar que aunque no estén registrados en actas, los atributos de la personalidad pueden ser relevantes en algunos procesos legales. Por ejemplo, en casos de custodia de menores, donde se puede evaluar la capacidad de los padres para cuidar a sus hijos, o en casos donde determinen la capacidad legal de una persona. En resumen, aunque los atributos de la personalidad no suelen ser registrados en actas expedidas por el Registro Civil de México, pueden ser relevantes en algunos procesos legales y son parte fundamental de la entidad de cada persona. Los atributos de la personalidad son elementos que identifican a una persona de manera individual. En México, los atributos de la personalidad se encuentran establecidos en el Código Civil Federal, así como los códigos civiles de cada estado. El nombre es un atributo fundamental de la personalidad y se refiere al conjunto de palabras que identifican a una persona de manera individual y exclusiva. En México, el registro del nombre se realiza en el Registro Civil, que es el encargado de emitir las actas de nacimiento donde se registra el nombre completo de una persona. El Código Civil Federal establece que el nombre de una persona debe ser único, indivisible, inalienable e imprescindible. Además, el registro del nombre debe ser acorde a la identidad sexual de la persona. Domicilio. El domicilio es otro atributo de la personalidad que se refiere al lugar donde una persona vive y se encuentra establecida legalmente. En México, el domicilio también se registra y está establecido en el registro civil, en el acta de nacimiento y se utiliza en diferentes fines legales, como por ejemplo para notificaciones judiciales y fiscales. Es importante destacar que el domicilio no necesariamente tiene que ser el lugar donde una persona reside de manera permanente, sino que puede ser el lugar donde se encuentra establecido legalmente. Estado civil. El estado civil es el estado en que se encuentra una persona relacionada con el matrimonio. En México, los estados civiles son soltero, casado, viudo, divorciado y concubinato. El estado civil se registra en el acta de matrimonio emitida por el registro civil y es importante para diferentes fines legales como por ejemplo para la herencia, los derechos patrimoniales y las obligaciones legales. Es importante destacar que el estado civil también puede cambiar en función de diferentes situaciones como el divorcio o la viudez. Y por último, tenemos la capacidad. La capacidad es el atributo de la personalidad que se refiere a la aptitud de una persona para realizar actos jurídicos. En México, la capacidad se divide en dos categorías: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se refiere a la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio se refiere a la aptitud de una persona para realizar actos jurídicos por sí misma. La capacidad se rige por la edad y se considera que una persona tiene capacidad plena a partir de los 18 años, aunque existen algunas excepciones establecidas en la ley. En resumen, los atributos de la personalidad son elementos fundamentales para la identificación y reconocimiento legal de una persona en México. El registro civil es el encargado de expeditar las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, donde se registran los diferentes atributos de la personalidad y estos son importantes para diferentes fines legales y jurídicos.